Hola, apreciados hermanos, bienvenidos al repaso semanal de la lección de Escuela Sabática. Hoy nos toca la lección Cristo y la Ley en el Sermón del Monte. Es una lección muy interesante, muy bonita. ¿Cómo estás, Johnny? Un placer estar contigo, Rafael, y también estar con nuestra distinguida audiencia. Y siempre procuramos la presencia de Dios para dirigirnos en lo que hablemos. ¿Debemos orar? Oremos. Gracias te damos, Señor y Padre nuestro, por darnos la Escritura. Gracias por la Biblia, por el mensaje santo de ella. Y en esta oportunidad particularmente te damos gracias por el Sermón del Monte. Ayúdanos a entender las palabras reveladas por tu Hijo Jesús y que grabe en nuestros corazones con fuego este mensaje. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Amén. Nosotros pudiéramos decir, Johnny, que el comienzo de predicación de Jesús realmente tuvo lugar con el Sermón de la Montaña, Sermón del Monte. Que ese fue el momento donde Cristo comenzó realmente a quitar el velo para revelar el carácter del Padre. La hermana White nos lo ha dicho, que la misión de Cristo era revelar el carácter del Padre. La Escritura nos dice que la misión de Jesús era revelar el amor y el carácter del Padre. Y entonces aquí en el Sermón del Monte encontramos que Jesús comienza a enseñarle a la gente el verdadero significado de los mandamientos de Dios. Porque como leemos en algunas partes, como en Mateo capítulo 23, Jesús se quejó que los fariseos habían atado cargas pesadas sobre los seguidores de Dios, tan pesadas que ellos no las querían llevar y que ellos hacían proselitismo y que cuando conseguían hacer un prosélito, entonces lo hacían más merecedor del infierno que lo que antes eran, debido a la forma como ellos les cargaban encima el conocimiento, la práctica de los mandamientos de Dios. Y esto es muy triste. Algo tan sagrado, tan bueno y tan venerable para fundamentar el crecimiento cristiano como es la verdad bíblica, que ellos lo volvieran una desgracia y un dolor. Avancemos en el estudio para entender entonces cómo evitar esto. Bueno, vamos a comenzar con San Mateo capítulo 5, el pasaje muy conocido para nosotros los adventistas, versículo 17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces encontramos que uno de los puntos importantes de este pasaje, Johnny, es que Jesús vino a cumplir la ley. La palabra que se utiliza es la palabra plero, una palabra que se puede interpretar como que Cristo viene a llenar la ley. Y pudiéramos decir que como su misión era revelar el carácter de Dios, que vino a revelar el carácter y la belleza de los mandamientos, porque nosotros leemos en otras partes de la Biblia que San Pablo admite que el mandamiento de Dios es bueno, es espiritual. David nos dice a nosotros que el mandamiento hace entender al sencillo que alumbra el alma, o sea que los mandamientos son positivos, no son negativos, son buenos. Cristo vino a hacer el trabajo de enseñarnos a nosotros verdaderamente cuál es ese carácter, porque realmente los mandamientos provienen de Dios y nos hablan acerca de Dios. Y al hablar acerca de Dios, los mandamientos procuran reproducir en nosotros, como está escrito en la Escritura, que ya no esté en tablas de piedra, sino que ahora esté en las tablas de carne del corazón. Ese es el propósito, que el carácter de Dios se refleje en nuestras vidas. Pero eso nunca ocurre dándole golpes a la gente, obligando a la gente y persiguiendo a la gente para que haga las cosas como uno quiere.
Eso es como los principios de los que saben de agricultura, los principios para cosechar. Usted nunca cosecha de una semilla castigando la semilla o enseñándole a la semilla o dándole golpes a la semilla o criticando a la semilla. Usted hace crecer la semilla dándole oportunidad que tenga sol, echándole agua y teniendo paciencia, particularmente paciencia y humildad. Johnny, hace tiempo me leí un libro acerca de las leyes Jim Crow que existían en este país en décadas anteriores a la década de los 60. Leyes que eran bastante odiosas. Por ejemplo, recuerdo haber leído que para los habitantes de este país que son de raza negra, si ellos venían caminando por una acera y venía una persona de raza blanca, ellos tenían que bajarse de la acera. No sencillamente darle paso, sino bajarse de la acera. Que si venían manejando un auto y venía otro auto, ellos tenían que hacerse a la orilla, detener su auto porque pudiera ser una persona blanca que venía manejando y por lo tanto un negro tenía que darle preferencia a un blanco, aunque los dos estuvieran en la misma carretera con autos iguales. Eso revela el carácter de las personas que pusieron en efecto esas leyes. Y no es precisamente un carácter hermoso, un carácter que reflejaba cosas muy negativas, un carácter de odio, un carácter de discriminación, un carácter que buscaba mantener pisados, limitados y discriminados a gente que ellos no apreciaban, que ellos no querían. La ley de Dios parecía ser leyes de este tipo. No porque eran malas, sino porque los fariseos, la forma como ellos la explicaban y la aplicaban sobre el ser humano, a los seres humanos, entonces hacía que las leyes eran cargas pesadas. O sea que ellos le añadían restricciones, le añadían condiciones, le añadían exigencias a las leyes. Por ejemplo, la ley del sábado, nosotros sabemos que habían muchas adiciones a cómo guardar el sábado, que hacían del sábado un mandamiento horrible, un día odioso donde no se podían hacer cosas muy indispensables, muy naturales para el ser humano y que por lo tanto reflejaban sobre Dios injustamente un carácter negativo. Lamentablemente todavía en nuestras iglesias se repiten algunas de estas cosas. Personas que pretenden impresionar a Dios positivamente, que le quieren mostrar lo fieles que ellos son. Recordemos que si Dios deseara enseñar una sola forma de guardar el sábado, lo hubiera revelado y lo hubiera dejado escrito. ¿Qué quiere decir qué hacer y qué no hacer en sábado? Está claro que la iglesia debe regimentar lo que se hace en el templo, lo que se hace en la iglesia, lo que se hace durante el periodo de adoración, durante el culto. Estamos hablando de personas que pretenden dominar y controlar las conductas fuera de la iglesia en el carácter personal y de la familia. Por eso Jesús habló de dos justicias en el texto que leímos. La justicia de los fariseos era basada en conductas externas. La justicia de Dios está basada en lo que está en el corazón. Por eso Él quería que las tablas dejaran de ser de piedra y fueran de carne. Lo que está en tu corazón, lo que está en el mío, es lo que Dios busca, no las conductas externas. Sí. Vamos a leer ese versículo al cual hacías alusión. El versículo 20 dice: por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, aquí obviamente hay una condenación de Cristo en cuanto a la forma como ellos practicaban los mandamientos, interpretaban los mandamientos. Porque detrás de cada mandamiento está una figura, que es la figura de Dios. Y entonces nosotros no solamente podemos leer la letra de la ley, sino que tenemos que saber, entender que detrás de eso hay una intención que emana del corazón de Dios. Hay una razón para estos mandamientos que viene de la mente y del amor de Dios. Y por lo tanto los mandamientos, visto desde un punto de vista, no son letras frías escritas sobre tablas de piedra
o letras frías escritas en un libro, o letras frías escritas en un comunicado de la iglesia o algo que enseñan los predicadores de la iglesia, sino que existe todo una cultura, un sentimiento, un entendimiento que rigen esos mandamientos. Y Dios o Cristo nos dice a nosotros que esa forma de interpretar de los fariseos estaba equivocada, pero que nosotros debemos de llegar a ese entendimiento correcto. Y hay un pasaje que debemos leer de Palabras de Vida o Discurso Maestro de Jesucristo en la página 43. Pero Israel no había percibido la espiritualidad de la ley, y demasiadas veces su obediencia profesa era tan solo una sumisión a ritos y ceremonias. Más bien que una entrega del corazón a la soberanía del amor. Cuando en su carácter y obra Jesús representó ante los hombres los atributos santos, Benévolos y paternales de Dios, y les hizo ver cuán inútil era la mera obediencia minuciosa a las ceremonias, los dirigentes judíos no recibieron ni comprendieron sus palabras. creyeron que no recalcaba lo suficiente los requerimientos de la ley, y cuando les presentó las mismas verdades que eran la esencia del servicio que Dios les asignara, Ellos, que miraban solamente a lo exterior, lo acusaron de querer derrocar la ley. aquí hay un tema, Johnny, que salta a la vista, y es el tema de la justicia de la ley y la misericordia de Dios, que es precisamente, yo creo que lo que le faltaba a estos duros fariseos y su forma de interpretar. Es cierto, esa ley es una ley que Dios exige el cumplimiento. No matarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Pero también es cierto que detrás de esa ley hay un corazón, el mismo corazón que inspiró o escribió esas leyes, que late de amor, que late en misericordia y en gracia. Y por lo tanto, toda ley nos habla a nosotros no solamente de la voluntad de Dios, de la exigencia de la ley, pero nos habla a nosotros necesariamente de la misericordia, del perdón y del amor de Dios. Amén. Paralelo a esto que has mencionado tan apropiadamente, también el texto revela la distinción que existe entre la conducta externa y los principios internos que motivan la conducta. Por ejemplo, hagamos una lista. Tenemos que Jesús pasaba tiempo con prostitutas, con pecadores y con cobradores de impuestos. Además de eso, Jesús comía y tomaba lo que tomara en las fiestas de ellos, de publicanos. Encima de eso, Jesús y sus discípulos tomaban de las espigas y comían en sábado. Sanaban a la gente violentando las actividades de la lista que se debía hacer, de lo que se debía y no se debía hacer en sábado. Tengo que seguir la lista. Está bien claro que Jesús era una persona que no seguía la letra de la ley como los fariseos y como los escribas lo habían hecho. Y yo me temo que como muchos de nuestros hermanos también se imaginan que se debe guardar el sábado. Pero Jesús dice que esos no van a entrar al reino, que lo que hay que mirar es el corazón, los motivos. Ahí tenemos el desafío. Bueno, sí, entonces sabemos que existe una letra de la ley y existe también una intención detrás de esa letra de la ley. Existe también un amor que inspira esa ley, y eso fue lo que trató Jesús de explicar. Hay en los siguientes pasajes, en los siguientes versículos a estos, en San Mateo capítulo 5, 6 ocasiones donde Cristo contrasta lo que dice la ley con su verdadero significado. Él utilizó la forma, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. 6 veces aparece. Y vamos a ver la primera en San Mateo capítulo 5, o vamos a ver una de ellas en San Mateo
capítulo 5, versículo 38 en adelante. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Ahora, Johnny, este pasaje comienza con un dicho que todos nosotros conocemos muy bien, ojo por ojo y diente por diente. ¿De dónde salió eso? Esta era la ley que se practicaba en el antiguo cercano Oriente. Y dicho sea de paso, era una ley de misericordia comparado a lo que estaba antes. Porque lo que estaba antes era que el que tenía la maceta, el que tenía la espada más grande, el que tenía más soldados, siempre hacía cumplir lo que le diera la gana a él. Y no había que pagarle nada a nadie. Esta ley, por lo menos, de ojo por ojo y diente por diente, pone a la par, sin distinción de rango, que si una persona le hiere a una persona, hay que herirlo a él de vuelta. Y lo hace un par. Pero no resulta ser muy bueno de la original. El original tal vez lo hubieran matado, con este le sacan el ojo, si perdió un ojo el otro. Por lo menos quedó vivo. Pero ninguno de los dos es bueno, no me interesa ninguno de esos dos, y a Jesús tampoco. El origen es, Rafael, la cultura humana y la falta de reflejar el carácter de Dios. Bueno, aquí aparece en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 22, dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, Jesús añade que más bien nosotros como cristianos debemos de no tomar este versículo literalmente, o este pasaje literalmente, que hay una revelación del carácter de Dios, del amor de Dios, y que más bien nosotros debemos responder como diente por diente, no, debemos poner la otra mejilla. Debemos de responder odio y venganza al mal que se nos hace, no, debemos de responder con amor. Y es una explicación de la ley que yo pienso que las personas que lo estaban escuchando deben de haberse quedado atónitos. Y hasta el día de hoy yo me quedo atónito también, porque no resulta fácil practicar esto si lo que estamos leyendo es, igual que los fariseos, que Jesús está dando una lista de las conductas. ¿O piensas tú que era la conducta? A ver, Rafael, cuando Jesús dice, cuando te hieren una mejilla, dale también la otra, ¿está hablando de un principio de humildad y de procurar restauración? ¿O está diciendo que le ponga la otra mejilla y pégame, pégame? No, tienes que pegarme, pégame. Porque si tú me pegaste en una, pégame en la otra. ¿Cómo es? Obviamente, bueno, me causa gracia la forma como lo pones y yo creo que sirve para darnos cuenta que esa no es la intención de Jesús, porque la intención de Jesús, como Él reflejó en su carácter, no era una comportamiento, sino que había detrás de eso una intención. Sus conductas emanaban de su amor. Yo pienso que Jesús pudo haber respondido todo agravio, toda violencia en contra de él con algo mayor, porque él podía llamar a los ángeles, podía hacer salir su divinidad, pero él escogió más bien la humildad, la mansedumbre, como para demostrar el carácter de Dios de amor y de perdón y de gracia. Y qué bueno que hablas de esto, porque en los últimos momentos de la vida de nuestro Salvador en esta tierra, cuando estaba frente al sumo sacerdote, él le habló al sumo sacerdote de una manera que el siervo del sumo sacerdote pensó que era un insulto. ¿Y qué hizo el siervo del sumo sacerdote? ¿Le golpeó? Le golpeó. Y Jesús no dijo, mira, me golpeaste aquí, golpéame acá ahora, golpéame acá.
Jesús no dijo eso. Jesús lo que le dijo fue, ¿y por qué me golpeas si solamente he hablado la verdad? Así que ahí tenemos la aplicación directa y la respuesta específica, que Jesús no estaba enseñando una regla, Jesús estaba enseñando un principio, una actitud. En este caso, la mansedumbre sobre la violencia. Hay 5 más pasajes, vamos a leer el siguiente, bueno, vamos a leer uno más. Y hablemos menos, porque si no, no los vamos a cubrir. Ok, nada más tenemos uno más, que es el que se encuentra en los versículos 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su lluvia, su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Amén. Ahora, aquí tenemos por fin una explicación de, bueno, primero de cuál es la actitud correcta. En vez de odiar a los enemigos, cuál debe ser la respuesta y la razón por la cual Cristo quiere que nosotros tengamos estas actitudes en nuestro corazón. Nos explica por qué. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr con esa actitud? Lo que vamos a lograr es mostrar el verdadero carácter de Dios, que es amor. Dios tiene la capacidad de que el sol le saliera solamente a los que hacen su voluntad. Y podría ponerles, así como puso nubes para cubrir al pueblo de Israel, podría poner maneras de que el sembrado de los que son infieles a Él no tenga luz del sol. Dios podría diseñar como Él quisiera las cosas, pero Él le da lluvia igual al justo y al injusto. Y nos muestra el principio nuestro, que no le toca al anciano de iglesia estar determinando quién está haciendo bien y quién está haciendo mal, para ser policía que da multas espirituales y censuras y condenaciones en la iglesia. Ese no es el propósito, porque Dios le da a todos por igual. Y esto muestra el carácter benévolo de Dios. Dios gana a la gente por amor, no por estar dando golpes y aplicando así llamada justicia. Hay un pasaje que creo que para todos nos puede traer a mente fácilmente, que es el que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Ese es un pasaje que nos habla a nosotros acerca de esa actitud, ese sentir en Cristo, que es para nosotros un modelo, que es para nosotros un ejemplo que debemos imitar y que debemos de incorporar en nuestra forma de ser. Dice San Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y sentado en la condición de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Entonces, ¿qué nos habla a nosotros esta actitud, este comportamiento de Jesús, sino la humildad y la misericordia de Dios? Nosotros podemos utilizar la ley como un palo para pegarle a la gente y decirle, mira, estás desobedeciendo, mira, eres un bruto, mira, eres un infiel, mira, te vas para el infierno. Pero jamás de los jamases es la intención de la ley ser utilizada para eso. Es cierto, la ley, lo hemos leído en otros pasajes, es como un espejo que nos dice a nosotros, fallaste, no puedes cumplirme, no puedes llegar a la perfección de la ley. Pero al mismo tiempo la ley sabemos que está escrita por uno de misericordia que ejemplificó en su vida esa parte de gracia, esa parte de amor, de sacrificio personal, de darse por otros y llegar hasta el punto de la muerte. Jesús murió por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de interpretar la ley? Bueno, la ley nos dice a nosotros, nos da
una oportunidad positiva de cómo mostrar el carácter y el amor de Dios. El cumplir la ley no es porque nos va a recomendar ante Dios, no es porque nos va a dar ventajas espirituales ni nos va a dar favores a Dios, sino que el cumplir la ley nos aproxima al amor, al carácter de Dios, nos hace igual a Él, Amén. nos transforma, alumbra, alimenta nuestra vida espiritual. Qué maravilloso lo que estás presentando, Rafael. Me hace sentir humilde el pensar que el carácter de Dios es algo que yo puedo leer en este libro, que está codificado en el libro santo, y al leerlo puedo aprender cómo es Dios y quién es Dios. Esto nos debe hacer sentir humildes a todos. Y como hemos leído en el Sermón del Monte, nos debe promover a iluminar a otros en amor, no castigando, no regañando, no jalando orejas, no censurando, sino mostrando al pecador que está violentando el sábado, le mostramos el amor de Dios y la aceptación de Dios para nosotros. Y de esa manera lo llamamos al arrepentimiento. Bueno, así es que somos la sal de la tierra. Así es que somos la luz del mundo, que Jesús nos enseñó que ese es nuestro papel. La hermana White nos escribió que la ley es espiritual. No son letras frías, no son letras muertas. Y está en la responsabilidad de nosotros llegar a ese entendimiento. Pero para llegar a ese entendimiento es que debemos hacer como dijo David, en tu ley medito de noche y de día. Si nosotros no meditamos para entender el carácter de la ley de Dios, cómo lo refleja Dios, entonces es imposible que nosotros entendamos. Bien, hemos llegado, Johnny, al final de la lección. La semana que viene nos toca una lección que para nosotros los adventistas se relaciona mucho, es Cristo y el sábado. Tenemos muchas cosas buenas que hablar y estudiar en esta lección. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tu ley es una ley espiritual y es una carta de amor al ser humano, que nos habla de tu corazón, de tu gracia y de tu perdón también. Te rogamos, querido Señor, que nos ayudes a guardar tu ley en nuestros corazones para no pecar contra ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, les animamos a que nos acompañen de nuevo la próxima semana en el repaso semanal de la lección de Escuela Sabática. Muchas gracias.